Amigos de Pocas Palabras, bienvenidos a una entrega más de este espacio. Hoy con un invitado especial, amigo de esta casa. Él es politólogo, pero además es diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Primero Justicia y presidente del Parlatino, capítulo Venezuela. Bienvenido, diputado Ángel Medina. Hola Israel, ¿cómo estás? Saludos y saludos a todos los que nos ven. Muy bien. Comentábamos antes de salir al aire, estamos totalmente en vivo, por cierto, a través de todas las plataformas de Benepress, que el diputado Ángel Medina era el perfil de invitado perfecto esta semana, sobre todo la noticia más importante, lo que va a marcar los siguientes días, que es lo ocurrido ayer en las Naciones Unidas. La Comisión de Derechos Humanos eligió a Venezuela en la administración de Nicolás Maduro para estar dentro precisamente de esa Comisión de los Derechos Humanos. Justo también coincide esa mención con la muerte en extrañas circunstancias de un líder de Voluntad Popular. Hay que recordar también acontecimientos anteriores como el del concejal Albán, muerte que ocurrió en la sede del SEBIN. De esos temas vamos a estar hablando, iniciando esta conversación con el diputado. Lo que ocurrió ayer en la Asamblea, en las Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos, ¿cómo se interpreta? ¿Cómo se lee? He escuchado burla, derrota, triunfo del chavismo. ¿Cómo lo lee la oposición? Bueno, lo primero, Israel, es que ayer en esa elección del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas fue un mal día para los derechos humanos de Venezuela. Un mal día porque efectivamente se está reconociendo a uno de los estados que internacionalmente es reconocido por violar sistemáticamente los derechos humanos de todos los venezolanos, no solamente los políticos, los económicos y los sociales, y como decía la última actualización de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que es una crisis que viola derechos humanos, pero que además está generando, evidentemente, en toda la región desestabilización. Ahora, esto no significa en buena medida una derrota para los que creemos en la libertad, los que creemos en la democracia. ¿Por qué? Y ahí paso a explicar. Porque la elección de ese consejo forma parte de un mecanismo de rotación permanente que tienen las Naciones Unidas, donde además el sistema de elección de los miembros para distintos organismos entre las Naciones Unidas no tienen criterios de selección o de exclusión de países. Entonces, lo que se provocó ayer fue un acto que dentro de la lógica de las Naciones Unidas es un acto de simple rotación de países. Entendamos que lo que hizo fue salir Cuba y entró Venezuela. Ya de entrada Cuba no debería estar nunca sentado en un banco en el Consejo de Derechos Humanos. Pero no solamente que entra Venezuela, es que además vemos que Venezuela está siendo acompañada en el Consejo de Derechos Humanos de otros países que se ha acusado, y hay una discusión internacional, que están señalados de violentar flagrantemente los derechos humanos. Es decir, Venezuela está ahí también en el Consejo de Derechos Humanos, pero también está, por ejemplo, en Libia, que ha habido informes gravísimos sobre lo que está pasando en Libia. Mauritania, que tiene esclavitud. Que hay un informe claro de que existen más de 500.000 personas en condición de esclavitud moderna. Está Sudán, que todos sabemos la situación de guerra y de violación flagrante de derechos humanos que se está provocando allí. Es decir, solamente para nombrarte 3 o 4, que son, junto con Venezuela, son países que violan flagrantemente los derechos humanos, y por la misma dinámica que a veces consideramos absurda de las Naciones Unidas terminan teniendo un puesto donde no deberían estar. Entonces, evidentemente este es un mal día para los derechos humanos, pero ¿qué nos llama esto la atención? Uno, lo bueno de esto es que en el Consejo de Derechos Humanos mayoritariamente están personas que defienden y países que defienden o por lo menos buscan fortalecer el sistema de derechos humanos en el mundo. Y tanto Mauritania como Libia, como Sudán, como Venezuela, son una minoría muy pequeña dentro del Consejo de Derechos Humanos. Con lo cual, las discusiones sobre el tema venezolano van a seguir andando. Y creo que es muy difícil que quienes lamentablemente están en el poder, es decir, el señor Arreaza y los que él tenga bien designar allí, veo muy difícil que puedan defender lo indefendible, pero que además puedan paralizar todas las decisiones y todas las investigaciones que se están haciendo sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Lo segundo que es importante, miren, por ellos votó los países no alineados, naciones como Azerbaiyán, Uzbekistán, que no tienen nada que ver con nuestra región. Y uno de los datos interesantes es que toda nuestra región latinoamericana votó en contra de esa postulación. Incluso hubo la postulación tardía, pero una postulación de Costa Rica que trató de impedir esa elección, pero evidentemente lo que quiero rescatar aquí es que toda la región conoce claramente la situación que está viviendo Venezuela, conoce claramente nuestra situación de derechos humanos
y decidió buscar una alternativa frente a este desastre que evidentemente es bochornoso. Claro, pero siguen siendo diputados 105 votos a favor de, Sí. bueno, de un gobierno que ya no es que lo diga Ángel Medina, lo dice la alta comisionada Sí. precisamente de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Sí. ¿Por qué Costa Rica no lo logró y por qué Venezuela sí? Porque se entiende que hay detrás una movida de la diplomacia de Arreaza y de Moncada para lograr esos 105 votos. ¿Cómo es posible que con ese informe de Michelle Bachelet ellos tengan tanto alcance y tanto manejo dentro de una comisión tan delicada? No, lo primero es que si tú ves, porque tiene que ver con la dinámica de las Naciones Unidas. Si usted ve, usted puede meterse en la página del Consejo de Derechos Humanos y le va a decir quiénes van a ser los miembros del 2019, quiénes van a ser los miembros del 2020, quiénes van a ser los miembros del 2021, quiénes van a ser los miembros del 2022. ¿Por qué? Porque es a través de un mecanismo de rotación, que la votación básicamente es como la ratificación de la rotación. Ya. No es que hay candidatos que se postulan, entonces tú ganas y haces como una elección donde buscas aliados y tal. Lo que sucedió es que frente a la rotación clara que le tocaba a Venezuela un puesto, evidentemente las fuerzas democráticas de América Latina buscaron moverse para tratar de contener una elección. Pero cuando tú ves, por ejemplo, esos cientos tantos votos, ahí están los países no alineados. Hay una gran cantidad de países africanos que muchos de ellos ni siquiera saben cuál es la situación real de Venezuela. No saben efectivamente cuál es la condición que existe en Venezuela, pero por simples mecanismos de rotación terminan estando allí. Lo que se buscó fue contener eso, pero la propia dinámica de las Naciones Unidas a veces hace imposible contener eso. Es como que, no sé, tú veas un país que está en hambruna como miembro del Consejo Especial o miembro del Consejo Directivo de la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación. Ahí en las Naciones Unidas pasan cosas como esa, por eso es que nosotros aprovechamos este tipo de cosas cuando suceden, porque además no es la primera vez, para, por supuesto, dar un debate sobre los criterios de selección a los organismos que conforman las Naciones Unidas. No puede ser que un país que tiene claras alertas y claras denuncias de violación de derechos humanos ocupe un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Cómo no puede ser que un país que tiene claros déficits en su sistema sanitario ocupe un puesto en la Organización Mundial de la Salud o en la Organización Panamericana de la Salud? Es decir, la Panamericana forma otra parte, pero tiene que haber una revisión de los criterios mediante los cuales la ONU establece las representaciones. No puede ser el simple mecanismo de la rotación. Repito, cualquiera puede meterse hoy en la página del Consejo de Derechos Humanos y puede ver quién le toca un puesto en el Consejo de Derechos Humanos en el 2022. Ok. Ahora, usted conoce bastante de política internacional porque es diputado del Parlatino, conoce bastante la región, pero además es diputado por Primera Justicia. Sí. El canciller del gobierno del presidente encargado Juan Guaidó es Julio Borges, de Primera Justicia. Y el encargado para las relaciones con las Naciones Unidas es Miguel Pizarro, también de Primera Justicia. Sí. Las críticas más duras de lo ocurrido ayer, por lo menos en el entorno venezolano y a través del Tribunal Inquisitivo en que se convierten algunas veces las redes, no fueron para las Naciones Unidas, no fue para el gobierno de Nicolás Maduro, ni para Moncada, ni para Arreaza, sino para la oposición. La oposición de la oposición decía cosas como que quienes habían fallado eran precisamente los encargados de llevar esas relaciones, tanto en las Naciones Unidas como con los 105 votos de 105 países que todavía no han entendido qué está pasando aquí en Venezuela. Y los responsables, digamos, de esa política internacional está hoy en manos de Primera Justicia. Sí. O sea, es verdad lo que dice esta gente a través de las redes sociales, es que Miguel Pizarro, ¿qué hacen las Naciones Unidas? Es que Miguel Pizarro, ¿cuál es el antecedente político de Miguel Pizarro para estar ahí y no, por ejemplo, Diego Arria? ¿Existe ese sectarismo dentro de lo que debería ser el cambio? Mira, yo creo que al final son posiciones políticas y si alguien conoce, y si alguien que tiene esa posición política en las redes sociales o abiertamente, conoce cómo funciona el sistema de Naciones Unidas, pues es una posición política con alto contenido de perversidad en el fondo. Porque si cualquier ciudadano que puede decir, perdimos el tema de la ONU y no conoce bien cómo funcionan las Naciones Unidas, pues bueno, es su opinión. No la comparto, pero la respeto. Ahora, que una persona que conoce el tema internacional, que conozca el funcionamiento de la Organización de Naciones Unidas, venga a cargar ese resultado a quienes están siendo responsables en Naciones Unidas de llevar la voz de la libertad en Venezuela, no solamente que es un acto de descaro, sino que es un acto de cinismo y además un acto perverso porque estás haciendo daño a conciencia. Entonces, yo separo eso allí. Ahora, si algo es rescatable, y yo vuelvo al tema, es que independientemente y reconociendo la labor que ha hecho tanto Miguel Pizarro como
como Julio Borges, pero que además no es Miguel Pizarro, Julio Borges y no es Primero Justicia. Es la unidad porque somos todos un equipo que formamos parte de muchos factores se unieron allí para buscar apoyos para que Venezuela estuviese en las Naciones, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. O sea, entonces, Human Rights Watch es de Primera Justicia, Provea es de Primera Justicia, otras tantas organizaciones de Primera Justicia, el presidente de Costa Rica es de Primera Justicia. Es un sinsentido tratar de plantear eso en los simplismos que a veces la red da para eso. No, aquí lo que creo que es rescatable es que, repito, toda la región latinoamericana se opuso y votó en contra de esto. Un enorme espacio democrático, un enorme espacio occidental se opuso frente a esto. Las principales democracias del mundo se opusieron a esto, pero la misma dinámica de la propia Naciones Unidas hicieron que no fuera posible sacar a Venezuela o excluir a Venezuela de ese puesto en el Consejo de Derechos Humanos. De hecho, ya está rodando por allí una carta de intención para que la firmen todos los venezolanos, que la puedan firmar, puedan adherirse a una petición para sacar a Venezuela del Consejo de Derechos Humanos. Esto es parte de la lucha, esto es parte de la búsqueda de un cambio. Ahora, es como que te diga que la declaración de la alta comisionada de derechos humanos o las declaraciones, las últimas que se hicieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas, todo es gracias a Miguel Pizarro y todo es gracias a Julio Borges. No, ponlo al revés. Entonces las victorias son de todos y las culpas son de Pizarro y de Borges. No, es un trabajo de presión que se está haciendo un organismo, por cierto, que es las Naciones Unidas, que no reconoce a Juan Guaidó. Es un organismo de las Naciones Unidas. Hoy reconoce que el presidente, lamentablemente, de Venezuela es Maduro. Y eso hay que entenderlo, eso no es la OEA, es la Organización de Naciones Unidas. Hablamos de las Naciones Unidas, pero yo quiero un tema que saqué a colación y en el que quiero profundizar, que es la oposición de la oposición. Usted reconoce que dentro de la oposición hay un sector que pisa a la propia oposición, sí, y que muchas veces al gobierno no le hace falta mover un dedo porque un sector dentro de la oposición más radicalizado trata de canibalizar al otro. Mira, yo creo que hay una cosa que es importante. Yo quiero zafarme de la discusión neta de la oposición e irme a la discusión de país. Yo creo que este es un país que está sufriendo de manera sin precedentes, de manera histórica. Es un sufrimiento que ha provocado posiciones muy extremas para todo. Aquí hay posiciones extremas de todo. Hay gente que pasa de la euforia a la tristeza depresiva más grande del planeta. Y así está pasando en la política. Tú tienes posiciones moderadas, posiciones intermedias, posiciones y posiciones extremistas. O sea, es decir, aquí hay una oposición, aquí hay posiciones que se oponen a todo, no a la oposición, se oponen a todo. Hay gente que no le gusta absolutamente nada. Y dentro de los espacios que tú puedes vivir, los que luchan por la libertad y los que mantienen la autocracia, pues los que luchan por la libertad tenemos posiciones extremas que permanentemente están acusando todo, y una de las acusaciones que hacen es contra quienes luchamos por la libertad. Los llaman cómplices. Contra la Asamblea. Bueno, nos llaman de cualquier cosa. Pero por otro lado también quienes están aguantando la autocracia también tienen sus extremos, que también acusan a la autocracia que no es tan autócrata como ellos quisieran, de que no es tan asesina como ellos les gustaría, de que no viola los derechos humanos como ellos les gustaría. O sea, tú encuentras en el espectro nacional los grandes extremos. Ahora, la pregunta es la siguiente, o la sensación que uno tiene haciendo políticas de la Asamblea y tratando de construir un país que tenga futuro y viabilidad, es: ¿estaríamos dispuestos nosotros a quedar presos en una discusión que no ayuda ni abona a la reconstrucción de la nación? Pues yo no me sumo a eso. Entonces, yo prefiero que todo aquel que tenga redes sociales y se quiera expresar como lo quiera hacer, lo haga, siempre y cuando esto no termine siendo ni un ataque personal, ni una descalificación permanente, ni una intención de poder destruir moral o éticamente al otro, sin tener ningún argumento. Lo decíamos anteriormente con el tema de la ONU. O sea, ahí hay falta de, en algunos casos, saña, en otras cosas mala intención, pero en otros casos hay falta de información. Y lo que nos corresponde a nosotros es dar información. Ahora, yo no apuesto nunca a caer en medio de los extremos. Y como no caigo en el medio, tampoco quisiera calificar la oposición de la oposición ni la oposición de la autocracia. Al final, lo que creo es que hay unas expresiones que creo que no dan cuenta ni siquiera de la mayoría del país y tampoco dan cuenta de la posibilidad de reconstruir esta nación. Y yo apuesto a reconstruir esta nación. Bueno, cuando uno ve que hay un extremo de la oposición regocijándose de manera idéntica a Diosdado Cabello, por ejemplo, sí, cuando los diálogos fracasan, o sea, esos extremos se tocan, o sea, Diosdado y esa posición radical están en el mismo sitio, ¿no? Sí. Diputado, Parlasur, le toca compartir... Parlatino, perdón.
le toca conocer un poco la realidad de la región. Sí. Parece preocupante también un potencial giro de nuevo hacia la izquierda en la región. Ya pasó en México, Argentina es casi un hecho, Ecuador aún no se sabe, pero Correa viene con toda la intención de volver. Sí. ¿Qué pasaría con el proyecto de cambio en Venezuela si eso ocurriese? Mira, hay dos cosas. Latinoamérica tiene un déficit general gigante de dos cosas, o adolece de dos cosas grandes. Uno, de una profunda pobreza, y dos, de una profunda injusticia. Combinar la pobreza con la justicia te da una sociedad que está maltrecha, te da una sociedad latinoamericana que está muy golpeada y una sociedad latinoamericana que en muchos casos desconoce o no utiliza sus derechos. Evidentemente es muy fácil en medio de esto caer preso de los populismos. Cuando tú tienes una combinación en la sociedad de injusticia con mucha pobreza, por supuesto cualquier movimiento populista o cualquier movimiento mesiánico es fácil de captar, es fácil de tener triunfo, es fácil de asumir y de aglutinar fuerzas importantes en cada una de las regiones. Pues eso es lo que se debate hoy América Latina. Se debate la búsqueda de sus ciudadanos de buscar una alternativa inmediata a los enormes problemas que estamos teniendo, sin pasar por cuenta el problema de la corrupción, que es un problema que nos marca a todos y es una de las debilidades que tenemos como región, sin pasar por cuenta la debilidad institucional, que también es una debilidad que tenemos todos. Y en medio de eso tienes un calendario electoral. Tienes un calendario electoral, como tú bien lo dices, ahora en Argentina. Tienes lo que está pasando en Ecuador, que no marcaría inmediatamente ni el regreso de Correa, ni el regreso de lo que representa, pero evidentemente tú ves una puja por volver al poder, como en todos lados. Tienes un proceso en Bolivia donde ya iría, ya ha gobernado 15 años Evo Morales, iría a la perpetuación a través de un mecanismo del tribunal que le ha permitido esa aberración democrática. Hay una fuerza que se debate también con César Mesa y que sería la primera elección que concurre Evo Morales muy cerca, muy cercana. Sí. Pero además cuenta hacia otro lado. Ves, pronto vienen las elecciones en Uruguay y en Uruguay la pelea es más cerrada que nunca. O sea, el Frente Amplio por primera vez tiene la posibilidad real de poder perder frente al Partido Blanco. Es decir, no es que es un movimiento a la izquierda, es un movimiento de las naciones latinoamericanas buscando una respuesta al desastre que estamos padeciendo. Y lo mismo está ocurriendo en Venezuela. Lo que pasa es que, lamentablemente ellos tienen calendario electoral, Argentina tiene calendario electoral, Uruguay, Bolivia, Ecuador todavía no lo tiene, pero le vendrá prontamente. República Dominicana, por cierto, que hubo un cambio importante, Leonel Fernández pierde las primarias, es decir, México también tuvo su elección. Los únicos que no tenemos elecciones libres en Venezuela somos nosotros. Los únicos que no tenemos elecciones que medianamente puedan contar somos nosotros, y eso es lo que nosotros estamos buscando, que seamos igual que Latinoamérica, no solamente en nuestras habilidades, sino también en nuestras potencialidades de tener elecciones libres. Pero sí van a haber elecciones, libres o no, pero parece que las va a haber. Nicolás Maduro viene ya hace un tiempo hablando de que las elecciones parlamentarias son las próximas, no las presidenciales, no sé si con un cambio de CNE o no, y si hay un cambio, si es el cambio que optimice realmente a esa institución o no, pero parece que va a haber elecciones parlamentarias el año que viene. Te tomo un extracto de lo que dices, que me dices, ¿va a haber elecciones libres o no? Y hay un tema. Ese es el gran tema. El tema no es tener las elecciones. El tema es, ¿para qué tú tienes una elección? Y ese es el tema que tenemos y hemos estado discutiendo, debatiendo y buscándole solución. Porque, ¿qué pasa? Los últimos 7 años, aquí ha habido muchas elecciones en Venezuela. Ahora, ¿las elecciones han servido para resolver el conflicto? No. Aquí las elecciones están diseñadas para profundizar el conflicto. Las elecciones están diseñadas para que el resultado sea la forma de un factor aplastar al otro, la forma de un sector desbaratar al otro o eliminarlo de la escena política, y eso es imposible en democracia, pero más imposible es en Venezuela. Entonces, la lucha nuestra no es para, ay, tenemos elección, no, es para qué tenemos elección y cómo tenemos la elección. Y eso solamente se da cuando tú esto lo graficas en decir, necesitamos elecciones libres que nos permitan un gobierno nacional, elegirnos un gobierno a todos los venezolanos. Ahora, si ese gobierno viene aparejado de una nueva asamblea, pues bienvenida a la elección. Pero tú tienes que determinar para qué la elección, porque si no vas a terminar en el mismo escenario del año pasado, teniendo una elección que todo el mundo desconoce, que lo que ha hecho es profundizar la crisis y que para nada ha mejorado la calidad de vida de todos los que nos ven. Pero probablemente se quite de encima su gran problema el día de hoy, que es esta Asamblea Nacional. El gran problema de Maduro no es la Asamblea Nacional. Es que ese es el problema. Quitarse de encima la Asamblea Nacional no va a acabar con sus problemas.
quitarse de encima a la oposición que hoy existe formalmente no va a acabar con los problemas de Maduro. ¿Por qué? Hoy yo formo parte de Primera Justicia. Primera Justicia está ilegalizado. O sea, tú puedes decir, bueno, nos quitó de encima del campo electoral. O sea, yo mañana quiero con mi partido inscribirme y no tengo porque estamos ilegalizados, como lo está AD, como lo está Nuevo Tiempo, como lo está Voluntad. Él se quitó de encima a los partidos políticos, pero ¿se los quitó en verdad? No, porque yo estoy hablando aquí contigo. Es decir, él mañana puede barrer la Asamblea Nacional como ha intentado con la Constituyente, y lo que ha intentado todos estos años es barrer con la Asamblea Nacional. Barriendo la oposición política que hoy existe, ¿se va a acabar los problemas en Venezuela? ¿Va a resolver el modelo que ha traído la desgracia que estamos viviendo los venezolanos? Para nada, muy por lo contrario. Pero si quienes los exponen, ¿Ah? no acabará con el problema, pero si quienes los exponen y los Tampoco, masifican, porque en las autocracias siempre habrá quien levante la voz. Es decir, mañana yo puedo dejar de ser diputado y yo no voy a dejar de levantar la voz. Mañana, si yo no estoy, vendrán otros a levantar la voz. Porque al final en la autocracia es la privación de un derecho ciudadano. Y los venezolanos tenemos muy, muy consciente el deseo de libertad. Así que no se trata de que tú elimines a gente, sino que se elimine la raíz del problema. Y la raíz del problema es un sistema, es un modelo político. Y ese cambio del modelo político nosotros estamos pidiendo no sacarlo y eliminarlo por la fuerza. Lo que estamos pidiendo es que la gente decida qué quiere. Y cuando tú abras la compuerta, que la gente decida libremente qué quiere, pues entonces empezará a reconstruirse el desastre general que estamos padeciendo los venezolanos. Hay cerca de 30 diputados de la Asamblea Nacional en el exilio o asilados en alguna embajada. En todo caso, no pueden cumplir con sus funciones. Sí. Y bueno, luego está los lamentables acontecimientos como el del concejal Albán. Sí. ¿Teme usted por su integridad o por su familia o por su destino que no, digamos, no hay razón para que se vea distante al de Requesens o al del propio jefe del partido? Mira, yo lo pongo así, yo cuando comenzamos este último periodo, los últimos 4 meses, yo cada vez que iba a la asamblea veía un compañero mío menos. Para ponerte un ejemplo, este es mi curul en la Asamblea Nacional, aquí se sentaba Richard Blanco al lado mío, se sentaba Richard Blanco, ya no está. De este lado se sentaba Luis Florido, tampoco está. Pero al frente mío se sentaba Tomás Guanipa y tampoco está. Y a mi diagonal se sentaba Miguel Pizarro y tampoco está. ¿Qué me garantiza a mí que dentro de 3 sesiones yo no esté? Absolutamente nada. Ahora, tú tienes que tener clara la convicción por la cual estás. Y sabes que esta lucha que estamos dando no es una lucha en el campo democrático, sino es en el campo autocrático, y eso conlleva riesgos personales, familiares, de todo tipo. ¿Qué nos corresponde a nosotros políticamente hablando? No solamente dar la batalla, sino dar la batalla de manera que podamos preservar el contenido de la lucha. Y esa preservación del contenido de la lucha no pasa porque esté o no esté yo, pasa porque todos podamos tener claridad de la lucha que estamos librando, que es reconstruir la democracia o rescatar la democracia y provocarnos libertad a todos los venezolanos. Por eso es que cuando uno dice, bueno, yo estoy aquí, yo represento a un cúmulo de personas que también quieren un cambio, pero el día que yo no esté aquí, o porque me tuve que ir, o porque me estaban persiguiendo, pues vendrán otros y esos otros tendremos que apoyarlos hasta lograr la libertad, porque la lucha no es de uno o de otro o de 2 o de 3, la lucha es de un país que está buscando un futuro. Pero respondiendo a tu pregunta, claro que uno siempre en algún momento aparece el temor, y ese temor es normal, es lógico, y ese temor no solo tuyo, sino de tus familiares también es lógico, el temor que tú puedes tener por estar entrevistándome aquí. O sea, todo es parte de la propia lucha a vencer en una autocracia, que es el miedo. Diputado, y el Parlatino, ¿en qué estamos trabajando la comisión que usted preside como capítulo de Venezuela? Mira, nosotros en el Parlatino estamos luchando desde que llegamos allí para que la agenda y la dramática situación que vive en Venezuela se pueda ser observada. Y no ha sido sencillo. No ha sido sencillo porque todo el pensamiento de izquierda se redujo a la presencia en el Parlatino. Están ahí, no funciona igual que el Parlasur, que ha logrado sacar cosas. El Parlatino nos ha costado muchísimo lograr cada victoria, micro, pequeña, grande o mediana, nos ha costado un mundo lograrla, llevar mucha información, sensibilizar a parlamentarios, y lo hemos logrado en buena medida. Nosotros en la última Asamblea General que tuvimos, que fue hace exactamente 3 meses, logramos reunirnos con más de 12, con 10 delegaciones que representaban al Parlamento Latinoamericano de las 23, estamos hablando casi la mitad, logrando acuerdos, logrando declaraciones de cada uno de ellos, logrando sensibilizar, logrando que inicie el debate del tema venezolano, pero más que el tema venezolano, de la democracia en el Parlamento Latinoamericano. Así que nuestra agenda siempre ha sido la de llevar la denuncia, pero también proponer la democracia para
América Latina, porque en la medida que pasa el tiempo nos damos cuenta que los déficits democráticos no solamente son en Venezuela. Claro, lo vivimos en carne viva y muy crudamente en Venezuela, pero los déficits democráticos están sucediendo en toda América Latina. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional logró la libertad y se especula que su compañero de partido, Requesens, también podría salir en libertad en breve. No se sabe aún, pero podría ocurrir así. Esto producto de un diálogo entre unos grupos minoritarios que se abogan, además del título de oposición, con sectores del madurismo también. Sí. ¿Cuál es su opinión puntualmente acerca de estos personajes, Claudio Fermín? Mira, voy con el tema de los presos primero. Cuando tú eres preso político, a ti no te otorga la libertad. Solamente te pueden dar la libertad dos cosas cuando tú eres preso político. O que existe un cambio real de las condiciones de autocracia que te mantienen preso, o que el carcelero le dé la gana de soltarte. Es decir, la libertad de un preso político en las condiciones que vivimos hoy no se da porque tú acuerdes absolutamente nada. Se da porque al carcelero le dio la gana de liberarte. A menos que nosotros cambiemos el modelo y cambiemos el sistema político y libremos a todos los presos políticos. Pero cuando tú ves que empiezan graneadamente a salir presos políticos y que en libertad, porque antes de ayer, esta semana estuvo Edgar Zambrano y tiene orden de presentación cada 30 días y prohibición de salir del país por no haber hecho absolutamente nada. Entonces, cuando tú ves que empiezan a salir como poco a poco, es simplemente porque el carcelero le dio la gana de abrir la celda. No porque hubo un acuerdo de magnanimidad ni de democracia en torno a eso. Nuestra lucha es porque liberen a todos los presos políticos, pero entendemos que tiene que haber un cambio político para liberar a todos los presos políticos. Si Juan ve la luz, primero, nosotros lo vamos a celebrar, yo la voy a celebrar. Y segundo, es un acto de justicia por alguien que nunca debió haber estado detenido ni sometido a las barbaridades que estuvo sometido en las primeras horas de su detención, además ilegal, inconsulta e inconstitucional. Si él sale en libertad, qué bueno sería que se reencuentre con sus hijos, con su familia y con su familia política y sus amigos de la política para que pueda nuevamente estar luchando por Venezuela. Ojalá sea eso así. Ahora, con la mesa, yo siempre lo que he dicho es que esta reunión de Casa Amarilla, lo que siempre he dicho es que toda negociación tiene que tener encima un elemento fundamental, que es la representación. Y lamentablemente los compañeros que forman parte, algunos de ellos que están en la Asamblea Nacional, no representan al cúmulo o a las enormes fuerzas que están dentro de la oposición política venezolana. Ni la representan, ni tienen los votos para representarla. O sea que yo soy muy crítico en términos de que se pretenda ahora vender al país, especialmente los que lamentablemente están en el poder, que se venga a vender que eso es la solución a una crisis que es más profunda y que esa solución se da sin representatividad. Entonces hay tres oposiciones, la oposición que se opone a todo, la mayoritaria quizás representada por lo que se llama el G4, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y AD, y hay una oposición también pequeña que negocia su cercanía con el chavismo. Entonces cuando el gobierno habla de las oposiciones, de que no hay homogeneidad en la oposición, está no correcto. Es que no hay homogeneidad en ningún lado, porque tampoco me va a decir que lo mismo que dice Maduro es lo mismo que dice Diosdado. No es lo mismo. Y cada vez que tenemos un punto de inflexión empiezan a hablar cosas distintas. Pero no tiene Maduro la última palabra. Pareciera que no. ¿Y ha no. quedado Diosdado en alguna ocasión mal? A veces no. A veces pareciera que el que queda mal es Maduro. Y pasan muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un proceso de reconstrucción de la política. Entonces, yo iría a un tema, porque además tienes otro tema. Hay un grueso de la población que no cree en los partidos políticos, que se define independiente. Y eso es un tema también para la política. No es un tema solamente para un lado o para el otro. Entonces, tiene un tema de oposiciones que se ha generado y de posiciones que se han generado producto de una enorme crisis. Una crisis que requiere una solución rápida, una crisis que requiere una solución viable y sostenible en el tiempo. ¿Por qué digo yo esto? Porque cuando tú tengas una solución viable y sostenible en el tiempo, quiere decir que le diste la oportunidad a todos para que pudieran salir y decidir el futuro de la nación. En ese momento se verá quién tiene qué y cuánto. Porque al final ese es el juego de la democracia. Podrás expresar, decir que estás en contra de todo o pro todo, pero al final es la gente quien decide cuánto tienes tu fuerza para decir que estás en contra de algo o a favor de algo. Última pregunta, diputado. Con elecciones adelantadas o no, con CNE o no, el periodo de la Asamblea Nacional cesa en el 2020. Sí. Faltan algunos meses para que inicie el 2020, más lo que constituye el 2020. Yo quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Dónde se ve Ángel Medina en el 2021? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Yo, en todo caso,
Yo no entré a la política, yo tengo desde los 18 años en la política, yo tengo 40 años ya. Y cuando yo llegué y entré a los 18 años en la política, yo no entré por un cargo. Es decir, yo entré porque creo firmemente en mis convicciones democráticas, en mis valores, y toda mi vida me he preparado para hacer buena política. Yo no sé si lo he logrado en todo, pero todos los días me esfuerzo para hacer buena política. Y al final mi vida está entregada a hacer buena política y política para la gente, y sobre todo tratar, porque además soy politólogo, explicarle a la gente los fenómenos políticos para poder ayudar a que todos tengamos información. Así que al final yo no viví y yo no vine acá por ser diputado. Quizás dentro de 2 años, en el 2021, esté aquí contigo, Israel, me estés entrevistando y me entrevistes como otra cosa distinta a un diputado, pero lo que sí nunca voy a dejar de ser es un luchador por la democracia, un luchador por la libertad y con convicciones. Así que yo me veo en lo mismo que estoy haciendo hoy, en el 2021, luchando porque Venezuela tenga un camino distinto, un camino de progreso y tenga un camino donde todos tengamos la misma capacidad de tener los mismos derechos sin ser venezolanos de primera o de segunda, y sobre todo luchando porque Venezuela vive en democracia y exporte democracia para América Latina. De la última pregunta surgen dos. Ajá. ¿Se sigue viendo en el 2021 entonces como oposición, número uno? Número dos, no tiene interés particular en la política más allá de hacerla, pero ¿y la aspiración? La aspiración siempre está, pero la aspiración va a existir en la medida que exista la oportunidad. Y yo estoy luchando porque exista esa oportunidad. Y el día Pero de sí tiene mañana, aspiraciones entonces. bueno, en política todo el mundo aspira. Okay. En la política todos quisiéramos tener ese breve espacio, no eternizarnos en ningún cargo, pero sino tener ese breve espacio, para ese breve espacio, lograr captar la mayor cantidad de voluntades para poder lograr tener una representación que permita cambiar las cosas para bien. Ese es el objetivo. Al final uno está en la política también para eso. Uno no se va a negar a tener aspiraciones. Ahora, mi mayor aspiración ahorita es tener un cambio en este país, porque tener un cambio es el que nos va a permitir a mí y a todo el que quiera aspirar cosas, poder tenerlo en libertad y en democracia. Y en el 2021 se sigue viendo como oposición. Es que al final para mí... Oposición de Nicolás Maduro, oposición de Juan Guaidó. Ese es el tema, porque para mí, a mí me dijeron algo cuando yo arranqué la política que a mí siempre me ha quedado. Cuando tú haces política para ir contra algo, estás perdido en tu vida. Tú siempre haces política para ir con algo o por algo. Y yo siempre voy por algo. Y para mí es esa Venezuela del progreso. Yo siempre voy a luchar por esa Venezuela del progreso. Y si en esa lucha significa confrontarme democráticamente con cualquier sector, pues lo haré. Y eso es lo que estoy haciendo hoy. Así que a mí no me gusta ese término de oposición. Y no va a terminar en el cliché, yo no soy opositor, yo soy propositor. No, yo lucho por la Venezuela del progreso. Y ese es mi proyecto y comparto ese proyecto de vida con muchos otros compañeros dentro de Primera Justicia y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Gracias por acompañarnos. Gracias, en esta su casa. Seguro, gracias. El diputado Ángel Medina, presidente del Parlatino, capítulo Venezuela, diputado por Primera Justicia. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. En pocas palabras, nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.